en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal mexicano. Y en este panel nos acompaña Dolores Rojas, mi colega de la Fundación Böll, Jesús Peña, que es adjunto de la oficina aquí en México del Alto Comisionado, y Carla Ríos, subdirectora de la Brigada Marabunta. Vamos a tener intervenciones de 10 minutos de cada una y cada uno de ellos y después abrir a preguntas y comentarios. La publicación es gratuita y se puede entregar al final de la presentación, y también, al igual que las otras publicaciones de la Fundación, la pueden encontrar en nuestra página en internet www.mxboe.org y en el pabellón. Y bueno, vamos a continuar ahora con la presentación. Le voy a dar la palabra a Jesús Peña. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias en nombre de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por su presencia el día de hoy con nosotros, con nosotras, y sobre todo también muchas gracias a la Fundación, porque siempre acoge estos temas de derechos humanos y la agenda de derechos humanos hoy en un tema tan importante como el derecho a la protesta, ¿no? Y por supuesto, pues también un saludo a mis colegas que me acompañan en la mesa, con los que hemos trabajado, Dolores, Carlos también, sin lugar a dudas, y cuyo rol ha sido fundamental en la protección del derecho a la protesta en México, y a todos los que han hecho posible el libro que presentamos ahí, del que les ha hablado Jorge. Han sido muchas las personas que han estado interviniendo, tanto de la Fundación como el propio Jorge, Dolores, pero también gente que no está hoy aquí con nosotros como Jenny o David, y también obviamente a las ilustradoras. Yo creo que si no se pierde, pero yo creo que siempre me parece importante en un libro también hacer referencia, en este caso, a Marilia y a Natalia, que fueron las que hicieron los gráficos que están. Y aunque no nos pueden acompañar, entiendo que ha habido un problema con el vuelo, pues a la Secretaría de Gobernación, porque no es habitual, ¿no?, que una publicación sobre el derecho a la protesta se publique no solo en México, ¿no?, en algunos otros países, con el Ministerio del Interior, en el caso de México la Secretaría de Gobernación, particularmente en México con la Subsecretaría de Derechos Humanos que encabeza Alejandro Encinas, que juntos publiquemos una publicación como esta. Yo creo que eso también habla de un compromiso, aunque nos hayan podido acompañar el día de hoy. Y por supuesto también pues a mis colegas de la Oficina del Alto Comisionado que han hecho posible el libro. Aquí está Tania, Sandra, pero bueno, ahí Ricardo, en fin, Marion, Gaia, en fin, diferentes personas que hicieron posible esta publicación, que para la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas es muy importante la publicación por dos cosas. Uno, porque cierra todo un esfuerzo del equipo de sintetizar acá en este libro al que van a poder tener acceso lo que son los principales estándares internacionales que regulan, que protegen el derecho a la protesta y que queremos que estén accesibles, por eso también que es gratuito, pues para las personas defensoras de derechos humanos, para los periodistas, para las autoridades, es clave, ahora hablaré de eso, y en general para cualquier ciudadano y ciudadana que esté interesado en el tema. Pero el otro aspecto por qué es importante esta publicación es porque deseamos, quienes estamos aquí en la mesa y también la Secretaría de Gobernación, que las autoridades se apropien de los tres niveles de gobierno, se apropien de estos estándares internacionales y hagan un esfuerzo genuino por su implementación. Y ahí hablamos pues de todas las autoridades que tienen el tema de derechos humanos a su cargo, pero también aquellas que están a cargo de la seguridad pública, del mantenimiento del orden, de la procuración de justicia. Importante decir y mencionar que el libro no solo es quienes estamos aquí presentes, también, además de la Secretaría de Gobernación que mencioné, tiene los aportes de 3 relatorías de Naciones Unidas: de la Relatoría sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, la Relatoría sobre Libertad de Expresión y de Opinión, y la Relatoría sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos.
¿Y por qué es importante el derecho a la protesta y proteger el derecho a la protesta? Yo creo que todos podemos coincidir, quienes estamos hoy acá, que si pensamos en aquellas personas o grupos históricamente excluidos del debate público y de la toma de decisiones, son grupos que en general cuentan con pocas ocasiones para participar en asuntos públicos, para hacerse escuchar, para recordar a las autoridades las obligaciones de protección que hay. Y al mismo tiempo que es eso, todos y todas acá presentes recordamos que la lucha por muchos derechos que hoy gozamos ha sido una lucha de largo tiempo, de muchas personas, movimientos, lucha que se ha dado en muchas ocasiones en las calles, en las plazas, con manifestaciones, con protestas. Yo creo que hoy, por ejemplo, podemos pensar en los derechos de las mujeres, y va desde lo que supuso y lo que hubo que luchar para obtener el derecho al voto de las mujeres hasta manifestaciones recientes que exigen medidas frente a la violencia de género o el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Recordamos las manifestaciones y el reclamo incesante de quienes buscan a las personas desaparecidas por todo el país, las exigencias de pueblos y comunidades indígenas por el respeto a sus derechos, las exigencias de justicia de quienes sufrieron graves violaciones a los derechos humanos en lo que se conoce como el periodo de la Guerra Sucia, o quienes se manifiestan por la protección del medio ambiente frente al cambio climático. Todos ellos, todas ellas, están haciendo un ejercicio del derecho a la protesta. Y estamos convencidos que los avances que ha habido, pocos o muchos, ha sido en gran parte por esa lucha, por ese ejercicio del derecho a la protesta. Por eso, la importancia de recoger en un documento todos estos estándares, porque lo que hemos observado como oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos acá en México es que en muchas ocasiones las autoridades no actúan de la mejor manera frente a quienes alzan la voz en las calles y plazas, y hay aspectos preocupantes que hemos detectado. ¿Cuáles son algunos de estos aspectos? Por ejemplo, detenciones arbitrarias e incluso desapariciones forzadas de carácter temporal de las personas manifestantes, particularmente de los jóvenes. Hemos visto que hay falta de rendición de cuentas frente a los abusos policiales cometidos. En muchas ocasiones no hay investigaciones, o estas investigaciones se dilatan enormemente en el tiempo, o se realizan investigaciones por delitos de menor envergadura que no se corresponden con la gravedad de los hechos que se han conocido. Porque hay uso de armas de fuego contra los manifestantes, porque hay uso de armas que, si bien son menos letales, se aplican de forma inadecuada, incrementando el riesgo de causar lesiones a los manifestantes, porque hay casos de malos tratos, porque hay criminalización de la protesta social, haciendo uso desviado de los recursos. Por ejemplo, yo creo que todos hemos visto cómo a veces se ha puesto más esfuerzo, o parece haberse puesto más recursos, en perseguir a quienes se manifiestan protestando contra los feminicidios que en la investigación de los propios feminicidios. En fin, hay una estigmatización por parte de autoridades del derecho a la protesta, hay agresiones a los periodistas que cubren las protestas, hay agresiones incluso contra niñas y niños que participan en las protestas o acompañan, o incluso hemos visto casos en que se ha perseguido o sea, ha habido agresiones contra quienes integran los organismos públicos de derechos humanos que están presentes. Por eso esta publicación nos parece que es tan relevante. Efectivamente, también hay manifestaciones positivas, y yo creo que hay que mencionarlas y reconocerlas sin lugar a dudas, como la voluntad expresada por el gobierno federal desde el propio presidente y otras altas autoridades de no reprimir la protesta social, o la implementación de estrategias de diálogo y atención a las problemáticas por parte de diferentes autoridades. Ahora, lo importante es que estas declaraciones estén acompañadas de medidas que fortalezcan las capacidades de las instituciones, incluidas las fuerzas policiales, para garantizar que se ajustan a los estándares internacionales de derechos humanos. Finalmente, sobre el contenido propio de la obra, no es una compilación de estándares, no es, como en otras publicaciones anteriores, una secuencia de un documento tras otro, sino que lo que se ha hecho con apoyo de la Fundación es toda una sistematización
donde se recogen los estándares internacionales y los estándares del sistema interamericano, pero dialogan entre ellos, interactúan y se clasifican temáticamente. Así que ustedes van a poder encontrar acá, por ejemplo, todo lo que hay sobre el reconocimiento del derecho a la protesta, todo lo que existe sobre aquellas restricciones legítimas que se podrían aplicar al derecho a la protesta y en qué condiciones, sobre cuál debe ser la actuación policial o cuáles son esas normas de protección para aquellos grupos que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Todo ello por capítulos está de tal manera que les sea muy fácil acceder a cualquiera de ustedes, de las autoridades, a qué es el estándar sobre ese punto en concreto. En fin, les animamos sin lugar a dudas a la lectura y sobre todo a que nos ayuden a difundir esta obra que creo que va en beneficio de todos y todas y sobre todo de todas aquellas personas que luchan por un México mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, sí, señalar que por cuestiones de retraso en los vuelos, que sabemos que es algo ya muy cotidiano, no nos pueden acompañar ahora personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación, pero bueno, esperamos que al igual que la colaboración que se hizo para esta publicación en otros espacios, sobre todo con los operadores del sistema, nos ayude la Secretaría de Gobernación a que esta publicación llegue principalmente, como lo decía Jesús, a quien debe de respetar este derecho, que pues como sabemos la protesta es la que nos ha permitido tener los derechos que hoy tenemos, y justo pues el reto es que los operadores del sistema en los diferentes niveles y órdenes de gobierno puedan respetar este derecho que es sumamente importante. Y bueno, ahora le daré la palabra a Dolores Rojas, también por 10 minutos. Gracias, buenos días. Soy coordinadora del eje de medio ambiente de la Fundación Heinrich Böll y bueno, primero para quienes no sepan quién es la Fundación Heinrich Böll, es una fundación alemana que tiene más de 15 años en México y que su misión, digamos, es promover la democracia. Y lo hacemos, digamos, aterrizando en la colaboración, sobre todo con sociedad civil, pero también con otras instancias, como en este caso con la Secretaría de Gobernación y con la Oficina del Alto Comisionado, en los temas de medio ambiente, sustentabilidad, transformación socioecológica y con el tema de derechos humanos y democracia, ciudadanía, ¿no? Son como dos ejes en donde aterrizamos estas colaboraciones. Pero justo esta colaboración nos junta a los dos ejes porque resulta que en ambos, tanto en la defensa de la participación, de la democracia, de los derechos humanos, como en la defensa del medio ambiente, que se ha vuelto la defensa del territorio, pues hay protestas, ¿no? Hay manifestación de comunidades, de grupos de personas que por alguna causa no están de acuerdo con alguna política, alguna medida, algún programa y externan su desacuerdo con protestando de distintas maneras. Y ahí nos parece justo muy relevante, y por eso también participamos en esta colaboración, que estos estándares sí que cobijan el derecho a la protesta, pero que entendemos en esa legítima protesta que el derecho no es que tengan permiso a protestar, sino que eso tiene, lo que hacen estos estándares es que obligan a las autoridades a respetar esas protestas, ¿no? Y a escuchar. Eso sería lo más, ¿cómo decir? Pues lo mejor de escuchar las protestas es qué se puede hacer justamente para dar solución, para dialogar, para acordar sobre las causas que están generando esas protestas. Entonces, a mí me gustaría mucho que parte de esta visión es cómo no es que tienen derecho a protestar, cómo es que que no se vea como el permiso a protestar, sino la obligación del respeto y de la escucha, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un trabajo que hacer justo no solo en la distribución y en el que se conozca, sino en que se tenga este enfoque para justo que haya menos protesta, en la medida que se abren más diálogos, más intercambios y se construyen acuerdos, pues
evidentemente las protestas o la magnitud o qué sé yo, pues va cambiando de tono, de volumen, de cantidad, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un punto. Y bueno, en este asunto de la protesta y los derechos, en lo que tiene que ver con medio ambiente, que es lo que a mí más me ocupa en el trabajo, es justamente que hay derechos colectivos también, y entonces en estas colectividades también no solo es el derecho individual de la señora, el señor, el joven que protesta por sí, sino cómo es que se van construyendo también intereses colectivos que tienen que ser reconocidos y respetados y defendidos, ¿no? Entonces, normalmente lo que hemos encontrado, o sea, existe el derecho porque existen diversas manifestaciones, diversas necesidades sociales. Y entonces normalmente el derecho va detrás de esas manifestaciones o de esas necesidades. Primero nace la necesidad y después nace la norma que va conduciendo, va dándole causas institucionales a esa necesidad. Y por eso es que a veces resulta que las leyes como que nos quedan chicas, ¿no? Porque obviamente van detrás de los avances que va teniendo la sociedad, y siempre hay grupos sociales que van con más iniciativa, con propuesta, con experiencias, que van avanzando y van haciendo progresivos justamente los derechos, pues por esas manifestaciones, por esas protestas, por esas necesidades expresadas y puestas ahí sobre la mesa, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría yo creo que ahorita tenemos la posibilidad de 2 ejemplos así de protesta y de cómo de repente queda chica y cómo de repente el diálogo pudiera ser un canal para desarticular la protesta y convertirla en propuesta, ¿no? Y en modos de resolver conflictos. Y uno es el de aquí en Jalisco, los 3 pueblos que se movilizaron porque se resistían a ser inundados, que son Temacapulín, Acacico y Palmarejo, ¿no? Donde durante, no sé, 15, 17 años han estado resistiendo y ahora lograron un acuerdo de que sí, ok, se hace la presa, pero de tal manera que sí haya agua que pueda usar para a lo mejor llegar a otros puntos más allá de esas 3 poblaciones, aquí mismo en Jalisco, pero no para extraerles su agua, inundarlos y desaparecerlos para que haya industria en León, Guanajuato, ¿no? Entonces, ahí fue un claro ejemplo de mucha resistencia, de muchos años, que finalmente llegó a un acuerdo y que, bueno, está justo aquí en Jalisco. Y el día de ayer, justamente en Xochimilco, en la Ciudad de México, un área rural de la Ciudad de México, que le da, además de calidad del aire, que le da alimentos, etcétera, a la ciudad, pues hubo una represión porque los ejidatarios comuneros, de San Gregorio, que es una zona de recarga de acuíferos, pues se oponen a que entre un acueducto, no porque les va a llevar agua a ellos, sino que va a extraer el agua pues para la insaciable Ciudad de México. Entonces ahí tiene que haber, sí, pues llegaron los granaderos que ya no existen en la Ciudad de México a reprimir el movimiento ahí, la protesta, y bueno, ahí es un claro ejemplo de que urge ir a dar estas capacitaciones de cómo están obligados a escuchar esas protestas y que se abra un diálogo, y en ese caso que están haciendo valer sus derechos colectivos como pueblos originarios, pues hay también convenios internacionales que los cobijan, ¿no? Entonces, digamos, esto es un asunto vivo, es un asunto de todos los días. Jesús habló, por supuesto, de las protestas de las mujeres y pues nada más. Yo me quedo aquí de por qué es importante, por qué para la Fundación fue muy importante sí impulsar este esfuerzo y colaborar con estas otras instancias para empujar y para que no se quede en esta publicación, sino que para quienes son activistas defiendan sus derechos, hagan valer sus derechos y las autoridades sepan de la obligación que tienen de respetarlos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Dolores. Justo hablando de manifestaciones, recordar que el día de ayer madres de víctimas de feminicidio se manifestaron aquí a las afueras de la FIL para pedir el apoyo no solo de la ciudadanía, sino también de escritores, artistas, para ayudarles a que resonara la demanda de las madres de estas mujeres que han sido asesinadas en el país. Y era muy interesante, pusieron siluetas en las vallas que están afuera, y una de las, digamos, demandas que tenían las madres era que la gente pasaba y no las veía, y era cómo se ha ido normalizando el horror de este tipo de crímenes en el país, y creo que también está como esta otra cara, que es la parte de la sociedad, no solo la represión que hace el Estado, sino también como la tolerancia y la indiferencia, y cómo se acostumbran las sociedades a ver los horrores sociales. Y ahora le voy a dar la palabra a Carla Ríos, que justo cuando Dolores hablaba de la capacitación, ella igual nos puede dar ejemplos de cómo en la Ciudad de México existía o existe todavía un protocolo para el tema de las manifestaciones, y creo que vale la pena recordar como este tipo de ejemplos de esfuerzos que desde la sociedad civil se ha realizado, pero que al final con cambio de personal, de gobierno, se abandonan estos esfuerzos. Y aunque discursivamente ahora el gobierno de la Ciudad de México dice que no existen los granaderos, pero existe un cuerpo de policía parecido, solo que no se llaman granaderos. Entonces creo que eso también es importante, como de forma discursiva cambian las cosas, aunque en la práctica, como veíamos ayer en Xochimilco, las cosas continúan igual. Entonces, le voy a dar la palabra ahora a Carla. Gracias. Primero, gracias por el espacio y gracias a todas y todos ustedes que están acá escuchando. Creo que es importante escuchar los procesos que construyen estos libros, pero también lo que los libros pueden dejarnos, ¿no? Que viene después de la palabra escrita, y indudablemente tiene que ser las acciones, ¿no? Y sobre todo cuando tiene que ver con libros como estos, donde colaboraron un montón de personas y tiene que ver con temas que nos competen. Los grandes cambios del mundo se han hecho con la movilización social. Entonces, como bien decían los compañeros, es imposible que haya algo que nos diga si hay que pedir permiso o no, porque los derechos, pues, no se piden permiso, los derechos los tenemos, ¿no? Y entonces, más bien, solo hay que garantizar que sean protegidos esos derechos que ya lucharon muchas y muchos antes de nosotros. Y, bueno, antes de continuar, decirles que yo soy Carla Ríos, subdirectora de la Brigada Marabunta. La Brigada Marabunta es una brigada que en la Ciudad de México, sobre todo, hace cobertura de movilizaciones sociales. Nosotros, bueno, Marabunta nace hace muchísimos años en una colonia al norte de la Ciudad de México que se llama Gabriel Hernández, que es en el Cerro, y frente a hechos de violencia, lo que nosotros hicimos fue arte, ¿no? Fue dar opciones de arte para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que es como yo digo, la primer gran era de la organización, porque la realidad ya nos había alcanzado. Pero entonces, así nos ha alcanzado la realidad todo el tiempo que llevamos de organización. Y el 1 de diciembre del 2012 fue la primera aparición de la Brigada Marabunta frente a un escenario de represión policial en el contexto de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. Y de ahí en adelante, la Brigada Marabunta ha crecido. Salimos sin uniforme, salimos con botiquines, con cocas para el gas lacrimógeno, y eso fue creciendo hasta el momento actual, en el que salimos uniformados, con gafetes, hacemos interlocución con gobierno de la Ciudad de México, con manifestantes, con Comisión de Derechos Humanos, con quienes ya tendrían que haberse reunido sin que nosotros convocáramos para garantizar. En este sentido, decir también que la protesta no es un ente o una masa que se mueve sola. La protesta son personas. Y esas personas, la mayoría de las personas que se movilizan, son víctimas que ya recurrieron antes a un montón de lugares para la exigencia de justicia, en cualquiera de los casos. Territorio, feminicidio, desaparición, estudiantes, o sea, hay un montón de personas movilizándose, pero todas ellas, en el 99.9%,
recurrieron antes de la movilización a un montón de instancias y procesos en búsqueda de acceso a la justicia y no fueron atendidas ni atendidos. Y entonces recurren a la movilización, sí, para exigir y visibilizar que se está revictimizando, pero también para buscar la solidaridad de otras y otros alrededor. Y entonces esas personas tienen sentimientos y emociones y vienen de un proceso de desgaste importante. Son víctimas con un desgaste en búsqueda de acceso a la justicia, que son revictimizadas en las protestas sociales. Y con esto como preámbulo contarles sobre estos protocolos, al menos en la Ciudad de México, que es donde hemos tenido más trabajo como organización, en conjunto con el Frente por la Libertad de Expresión, que son varias organizaciones que estamos impulsando el tema del respeto y la garantía a la protesta social. Después del 2012 hasta el 2014-15 hubo una serie de movilizaciones en la Ciudad de México de mucha represión. La Ciudad de México tiene alrededor de 15 que llamaba contención de multitudes, que era aplicable para movilizaciones sociales, partidos de fútbol y peregrinaciones. Y era con el que actuaban granaderos y otros policías, ¿no? Y que daba un margen amplio de varias cosas, pero además no era muy claro con qué era la movilización y cuál era el lugar que tenían que ocupar las instituciones. Entonces, desde el 2015 a 2016, que salen recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se trabaja alrededor de 3 años en cambiar ese protocolo, empezando por el nombre, que ya no se llamara de contención de multitudes, sino protección de personas en contextos de movilizaciones sociales. Enorme, ¿no? Pero al menos era desde ahí dejar claro que la labor que tenían las instituciones era proteger, no contener, no agredir, no otra cosa, era proteger a quienes se manifestaban. Y este trabajo se hizo en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México, Comisión de Derechos Humanos, organizaciones, hubo asesoría incluso de la Cruz Roja. O sea, fue un protocolo que se trabajó enormemente. Fueron 2 años de arduo trabajo y entonces cuando sale hay cambio de gobierno. Y ante ese cambio de gobierno, el nuevo gobierno nos dice, pues sí, muy bonito su protocolo, pero vamos a ver, porque qué tal que no lo hizo bien el gobierno pasado, sin confiar en el trabajo de las organizaciones. Y entonces se sacó como 5 protocolos más en la Ciudad de México que si hubiéramos hecho caso a este protocolo no hubiera necesidad, ¿no? O al menos se hubiera practicado este protocolo. Porque lo que sucedió en ese inter es que nosotros les pedíamos que nos dijeran si este protocolo estaba funcionando. O sea, tampoco creíamos que teníamos la verdad. Decíamos, ¿pueden decirnos si este protocolo funciona? ¿Hay indicadores que nos digan si este protocolo funciona? ¿Cuántos policías han sido capacitados? ¿Cómo ha funcionado? Y entonces nos empezamos a dar cuenta que había también otro factor, que era cómo este protocolo llegaba a quienes tenían que cumplir. Y entonces las y los policías tienen alrededor de 40 protocolos que aprender. Y este era uno más. Y ahí hago énfasis en que ahora hicieron además 5 más para las manifestaciones, perdón. Que además los capacitaban cuando terminaban turnos de 72 horas. Terminando su turno, tenían que aventarse los talleres de derechos humanos y de protocolo. Y que no había ningún indicador que nos dijera cuántos policías estaban en las manifestaciones, cuántos de ellos eran capacitados, pero además que cuando sacan el aviso y dicen que ya no hay granaderos, que desaparecen, y nosotros preguntamos que, pero ¿qué pasa con los indicadores del protocolo y la capacitación? Nos dicen que ya no hay a quien capacitar, porque ese protocolo era para capacitar a los granaderos y como ya no existen, ya no hay a quien capacitar. Aunque había un montón de policía más entrando a las movilizaciones, sobre todo con el tema de las movilizaciones feministas, había mujeres policías, ya sabemos, en el tema de género hasta ahí invade, pues no eran suficientes para cubrir esas movilizaciones, entonces tuvieron que recurrir a mujeres policías de muchos otros agrupamientos. Nadie con capacitación, porque pues, como ya no había granaderos, no había quien capacitar. Entonces, digamos, esto como preámbulo en la Ciudad de México. Pero en los estados, lo cierto es que ni siquiera se toca el tema. Hay estados que ni siquiera tienen protocolos. En Puebla, por ejemplo, había un protocolo que autorizaba disparar a los manifestantes. Entonces, cada vez que vamos a un estado y preguntamos, hay estados donde ni siquiera existe, ¿no? O sea, la policía actúa como se le ocurre frente a los escenarios que tiene. Y claro, nunca con una perspectiva de protección a quienes están manifestando, sino se les tacha como el enemigo común, que es algo que ha sucedido mucho con las manifestaciones feministas. Se tachan todas iguales, aunque las manifestaciones son diversas, aunque en una misma convocatoria hay grupos diversos,
todas son peligrosas, todas hay que atenderlas igual, y no se tiene esta perspectiva humanitaria. Entonces, digo, con eso, que es una realidad que se vive todos los días y que en los estados empeora, este libro es sumamente importante porque nos habla de estándares internacionales que se deberían de cumplir. Este protocolo que les digo de la Ciudad de México tiene estos estándares internacionales. Pero lo cierto es que ahora tenemos un reto. ¿Cómo pasamos del libro a la práctica? ¿Cómo pasamos de la voluntad al cumplimiento? ¿Cómo pasamos de estadísticas a canales de verificación de que las y los policías, quienes están en las instituciones, cumplen estos estándares internacionales? Pero sobre todo, ¿cómo garantizamos que hay una perspectiva humanitaria en todo esto? Porque vuelvo al inicio, quienes se manifiestan ahí son personas con emociones, sentimientos, que han sido revictimizadas, que están en la búsqueda de acceso a la justicia. Y entonces, si se nos olvida eso y solo atendemos como un curita la movilización social, sin atender las causas que hacen que las personas se movilicen, no garantizamos nada. Es decir, esta es la última capa. La movilización social es la última capa de la realidad que se está viviendo. Si nos vamos solo a la movilización social y no garantizamos seguridad para las mujeres, si nos vamos a la movilización social y no garantizamos el respeto a las comunidades indígenas, si nos vamos a la movilización social y no las garantías a los estudiantes, pues seguimos atendiendo con un curita que va a reventar ante la realidad que tenemos. Hay que atender las causas que hacen que la gente se movilice. Y después de eso, entonces sí, garantizar la movilización social. Se está haciendo al revés. Esperemos que funcione, pero es importante no perder de vista que quienes se movilizan tienen una razón por movilizarse. Que no todas las movilizaciones son iguales, que no todas las formas de movilizarse son iguales y que frente a esto no todos pueden ser atendidos iguales. Pero sí, todas y todos tienen que ser atendidos. Gracias. Muchas gracias, Carla. Creo que ha tocado un punto muy importante, que es justo lo que hay atrás de la movilización, que son personas con causas, y como lo señala, que han recurrido a muchas instituciones, han tocado muchas puertas del Estado y el Estado se las ha cerrado. Y no ha quedado, como dice Carla, más que salir a la calle. Y a veces uno cuando va lleva prisa y de pronto hay mucho tráfico y dice, es que hay una manifestación, y nos desesperamos y se les grita mucho a los manifestantes eso, vayan al gobierno, y eso, no nos ponemos a pensar que no necesitan nuestra recomendación de ir a denunciar o ir al gobierno, porque ya lo hicieron, y más bien están en las calles porque no se les ha atendido. Y creo que otra vez ese es un reto que como sociedad también tenemos que afrontar, cómo desde los diferentes espacios logramos contribuir a que se solucionen las causas que originan estas manifestaciones. Bueno, dicho eso, vamos a abrir una muy pequeña sesión de preguntas. Tenemos el tiempo, como saben, muy limitado, entonces vamos a recoger unas 3-4 preguntas y pues que las puedan contestar. Entonces, si hay preguntas, aquí tenemos una. ¿Ya, Miguel? Sí. Tiempo apremio. Bien, uno de los... Ya está. Sí. Bien. Uno de los, a veces, círculos viciosos que enfrentamos los que nos dedicamos pues a la defensa de los derechos, sin sueldo, todo el tiempo, ¿sí? Y sin revisar que a la par de lo que se desarrolla por los organismos sociales, no tenemos vinculación para generar ciertas políticas públicas o seguimiento, y no se aprovechan, ¿sí?, los liderazgos naturales, porque ese círculo vicioso es de que el que comete el delito pues es autoridad, pero luego cambia a otro estrato, a otro nivel, y sigue ese círculo sin atenderse. Y en ese sentido, la misma participación ciudadana, el que está convencido de defender los derechos, cuando ya ocurren las represiones o desapariciones, pues genera un ámbito de desconfianza, no hacia el hecho de la protesta,
sino de que en verdad será útil, será suficiente el hecho que se defiende. Y considero que ahí es una circunstancia de trabajarse, porque quien legisla pues es gobierno, quien propone, quien vota y quien conduce de manera mayoritaria pues son los partidos políticos, ¿sí? Sus intereses. Entonces creo que hay una desvinculación de la sociedad organizada, de la academia, de los defensores de órganos pues nacionales o internacionales, y debe de establecerse una agenda y aprovechar los medios digitales para generar la información y que nos llegue a través de cápsulas. Así, ¿quién no trae teléfono ahora? ¿Sí? En cualquier comunidad. Entonces debe de haber una campaña de ese tipo para comenzar a informar, formar y luego proponer. ¿Sí? Esa es nuestra opinión. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Yo solamente quería preguntar si existe algún tipo de protocolo de defensa para la protesta cuando no es el gobierno el represor. En México tenemos, pues como sabemos, las concesiones mineras, que es un problema gravísimo en cuestiones de áreas naturales protegidas, y que pues cada vez el destino nos está alcanzando en cuestiones del agua, que creo que es algo que ya no se va, bueno, que ahorita vemos en comunidades rurales, pero se va moviendo cada vez más a la zona urbana, y que muchas veces los intereses que defienden estas zonas protegidas o minerales como el agua ya son particulares como las mineras, que además de tener ellos cuerpos de seguridad han acudido o buscado al crimen organizado para reprimir a la gente que quiere protestar o que quiere crear conciencia al respecto. Entiendo la protección de la defensa de manera legal por medio del derecho cuando se habla del Estado, pero si existe algún protocolo para defender a los que protestan y son asediados, acosados por el crimen organizado. Gracias. ¿Alguien más? Con eso cerraríamos las preguntas. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Sí, no. Buenas tardes. Solo quería ahondar en lo que acaba de decir el joven, y es precisamente cómo regular estos abusos que se dan por personas o movimientos que son pagados, que tienen otros fines, no los que están aparentemente manejándose en esa protesta. Entonces, ¿cómo controlar, cómo detectar estos grupos que realmente manejan intereses creados muy contrarios a lo que es la sociedad y lo que debe de ser una verdadera protesta por algo digno, por algo que realmente se necesite? ¿Cómo controlar, cómo ver, cómo detectar estos grupos? Gracias. Entonces vamos a darle la palabra a Jesús. Prácticamente, para que conteste. Bueno, Pues, gracias Jorge, y luego si queréis, por favor, y después, Dolores, sí. Carla, no solo me pueden complementar, me pueden corregir. Por supuesto, faltaría más. Y bueno, a ver, quizás una primera reacción a la primera de las intervenciones. Sin lugar a dudas que nos falta trabajo de información, por eso también hoy estamos acá y comparto la preocupación de ustedes y quienes estamos en la mesa. Tenemos este compromiso de ver, bueno, ya lo estamos haciendo este ejercicio, pero de difundirlo al máximo, ¿no? Ya si va a ser vía cápsulas u otro, bueno, veremos hasta dónde los recursos nos dan. Hoy por hoy se puede llevar un manual, un libro, pero como decía, no es una sucesión de documentos, está por epígrafes, con lo cual a usted acá, frente a un contexto, le va ya a dar que hay todo lo que existe para que pueda defender su derecho a protesta, para que usted pueda, frente a una prohibición de una protesta, tener elementos. Diga, desde los estándares internacionales se dice esto y por tanto la actuación de la autoridad tendría que ser otra. En fin, yo creo que eso es una herramienta útil. El libro se puede bajar gratuitamente, en fin,
toda la difusión que nos puedan ayudar. Trabajaremos sin lugar a dudas en eso, como con las autoridades, como bien decía Carla, en ese paso de la teoría a la práctica que no es fácil. Así que en eso estamos, y al mismo tiempo ese es su derecho de reunión, el asociarse para los que consideren estar en la misma, con las mismas ideas, los mismos objetivos, poderse reunir pacíficamente y ejercer su derecho de expresión y defensa de derechos humanos, porque eso es importante. El derecho de la protesta, que entra dentro del derecho de reunión pacífica, digamos, no se puede entender sin un derecho a la libertad de expresión, un derecho a la defensa de derechos humanos, ¿no? Van de la mano, y por eso también han participado las tres relatorías. En cuanto a la pregunta que nos planteabas sobre, bueno, yo no puedo decirte que exista el protocolo de defensa frente al crimen, digamos, respondiéndote así. Lo que sí te puedo decir es que hay elementos que son importantes para responder tu pregunta en concreto. El uno es que cuando hablamos de este derecho, y está acá en el libro, y te animo sin lugar a que lo leas, es que frente al derecho a reunión pacífica, el Estado tiene deberes de respetar ese derecho. O sea, el Estado es el que no debe interferir en esa reunión pacífica sin justificación, no debe descalificarla, no debe criticar la protesta. Pero hay un componente que es muy fundamental, y que ya Carla lo decía: el Estado también tiene el deber de proteger el derecho a la protesta. Y cuando la protejo, no la protejo solo frente a, digámoslo, la policía, si tú quieres, o el director de no sé qué institución que se opone en cualquier nivel de gobierno o poder, sino que frente a terceros. Y sin lugar a dudas, el Estado está en ese deber de crear ese ambiente propicio para el desarrollo de estas reuniones. Entonces, también, si la zona en la que se va a hacer la manifestación es una zona donde hay elementos, informaciones que indican que pudiera haber una intervención oponiéndose a la protesta, ya sea el crimen organizado, ya sea un sector privado, en fin, de otro poder, es parte del deber del Estado facilitar, proteger, crear ese ambiente propicio para la protesta. Entonces, sí está regulado lo que mencionas desde la perspectiva de ese derecho a la protesta, que es un derecho individual, pero que se ejerce colectivamente. Además de eso, existe el deber de protección para todas las personas defensoras de derechos humanos, en fin, está el mecanismo nacional de protección de personas defensoras y periodistas, donde hay protocolos específicos de protección frente a los riesgos que las personas pueden enfrentar. Entonces, ese es otro campo, digamos, donde no es específico frente a un actor como tú has puntuado, pero sí frente a los riesgos, y hay que hacer evaluaciones de riesgo que sufren las personas, y frente a eso adoptar las medidas oportunas. Por tanto, como también nos decía Carla, no es una respuesta uniforme para todos, sino caso por caso hay que verlo, y caso por caso habría que ver qué medidas se adoptan. Y finalmente, y solo para cerrar, este derecho a la protesta también va unido al derecho a la libertad de expresión, como decía antes. Por tanto, también el Estado tiene que garantizar esas medidas que le permiten a usted, que considera que hay otro actor, poder expresarse libremente, tener acceso a los medios, tener acceso a transmitir esas preocupaciones, violaciones, propuestas